el punto de partida es la aceptación, ¿cierto? Y la rendición, básicamente. Cuando yo me rindo y estoy en disposición de entendiendo que esto es más fuerte que yo, ¿cierto? Y tengo voluntad. Pues básicamente una vez me son concedidas las herramientas, pues claramente depende de mí utilizarla. Yo siempre he dicho, el 90% de los resultados de poder salir adelante en un proceso de recuperación pasan por el adicto que se está recuperando y ni siquiera por el terapeuta o el programa al que esté sometido. De hecho, no hay terapeutas buenos o malos, no hay centros de recuperación buenos o malos, hay personas con disposición de recuperarse o no. Entonces, si bien hay un acompañamiento y hay como unas pautas que se dan y hay como unas ciertas herramientas que se extienden también, la utilización de esas herramientas depende de la persona que está en el proceso de recuperación. Entonces sí, es un camino de alguna manera solitario, ¿cierto? Aunque siempre hay una presencia guiando desde mi punto de vista, que es Dios, y mientras tú estás con Dios no estás solo. Me explico, que es de hecho una compañía mucho más valiosa que cualquier terapeuta o cualquier persona que pueda acompañarte en este camino. Entonces, yo creo que de la mano de Dios y poniendo de tu parte un poco es posible que logres salir adelante, aunque las cifras de recuperación no son alentadoras. Y ya eso habla de lo dura que es esta enfermedad. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy damos apertura a esta gran emisión con un invitado muy especial que nos acompaña en estudio. Les estamos hablando de Lino Restrepo. Él es experto en acompañamiento en adicciones y drogodependencias, adicto en recuperación, artista plástico y diseñador de interiores. Su Instagram, @LinoRestrepo. Este programa hoy será conducido por un gran amigo de la casa, directamente desde California, Ángela John, a quien estaremos saludando en unos instantes. Su Instagram, @SoyLaPrimeraPiedra. Quien les presenta en ese momento, Giovanni Cruz, para darle paso a nuestro anfitrión del día de hoy, Ángela John desde California. Bienvenido, Ángel, qué gusto. Giovanni, mucho gusto y muchas gracias por permitirme este espacio, sobre todo para esta entrevista que me parece súper especial. No suelo hacer esto, pero cuando encontré una persona como Lino Restrepo, sí quería tratar como de participar con él en este espacio radial. Lino, muy buenos días, muchas gracias por aportar en realidad todo tu conocimiento y toda tu experiencia para todos nuestros oyentes. Muy buenos días para ti, Ángel. El gusto es todo mío. Hola, Giovanni, también, y a toda la audiencia. También cuando supe que tú ibas a conducir la entrevista me emocioné mucho, admiro una cantidad de lo que haces y para mí es un privilegio estar acá contigo y estar acompañándolos a todos. Muchas gracias, Lino, pero hoy vamos a hablar solo de ti, hermano, porque es que yo me puse a mirar el Instagram, me puse a mirar todo tu material y me parece buenísimo. Lino es un gran profesional. Pero más allá de ser lo que decía Giovanni, un artista plástico, un diseñador de interiores, es una persona que no se rindió. Y hay mucha gente que está rendida en este momento y creo que es tiempo de que se levanten y caminen gracias al testimonio que puede tener Lino. Lino, mirando tus redes sociales, tú manifiestas abiertamente que eres una adicción, que eres un adicto saliendo adelante, en recuperación. ¿Qué significa eso, Lino? Bueno, esa es una pregunta supremamente interesante. Digamos que yo parto de la base de que la adicción es una enfermedad. Digamos que esa es como la premisa básica del programa de Alcohólicos y de Narcóticos Anónimos, o sea, de todos los programas de 12 pasos que existen hace más de 80 años y que han tenido cualquier cantidad de resultados favorables.
yo descubrí relativamente pronto que tenía comportamientos adictivos, y al entender que la adicción es una enfermedad que es incurable, ¿cierto? Que es progresiva y que es mortal, lo único que se puede hacer es recuperarse, ¿cierto? Y el proceso de recuperación de la adicción es permanente, es a lo largo de toda la vida. Si uno se descuida, las consecuencias pueden ser muy graves y pues digamos que sabemos que hay un alto índice de recaídas, que el tema de la recuperación no es sencillo porque requiere, digamos, de un estado de conciencia permanente con respecto a la enfermedad. Entonces, por eso decimos en recuperación y no recuperado. Claro. No existe tal cosa como un adicto recuperado, existen adictos en proceso de recuperación. Y siempre van a estar buscando recuperarse porque en cualquier momento pueden recaer, me imagino, ¿verdad? ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Pues sí, yo personalmente pienso que el trabajo interior debe ser constante, permanente, pero no solo para los adictos, sino para la gente en general, que tener una vida espiritual es absolutamente fundamental en cualquier proceso y especialmente en un proceso de recuperación, que además el programa de 12 Pasos es muy espiritual, ¿cierto? Y partimos de la base y de la premisa que solos no podemos, que solo con la ayuda de Dios, o como se llama en grupos, un poder superior a nosotros mismos, y la ayuda de otros seres humanos que han atravesado situaciones similares, somos capaces de sortear esta situación. Entonces, yo creo que cualquier descuido puede acercarnos a no necesariamente una recaída con sustancias, pero sí pueden haber recaídas en comportamiento, recaídas emocionales, y en el peor de los casos, pues una recaída con sustancias. Eso es muy interesante porque muchas personas catalogan la adicción como consumo de cocaína, por decir algo, consumo de drogas, pero posiblemente nosotros somos adictos y no lo sabemos, adictos a algo, adictos al cigarrillo, adictos al licor, bueno, hay adictos sexualmente, a pornografía. O sea, hay tantas adicciones de las cuales nosotros como sociedad estamos día a día viviendo de ellas, pero no lo reconocemos o no lo aceptamos porque pensamos que socialmente es aceptada. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son, digamos, las adicciones reales o cuándo una persona puede ser adicta y no saberlo? A ver, de hecho, Ángel, qué bueno que me lo preguntas. Yo estoy desarrollando una conferencia que se llama La cara oculta de la adicción, que trata precisamente de adicciones no convencionales de las cuales no se habla tanto. Tienes toda la razón en cuanto a que la mayoría de la gente interpreta la adicción como un tema de alcohol y drogas, punto, ¿cierto? Y resulta que existen adicciones a cualquier cantidad de cosas, redes sociales, el celular, el trabajo, como bien dijiste, el sexo, las drogas, el alcohol, el ejercicio, algunas de las cuales podríamos considerar positivas, ¿cierto? Pero digamos que la premisa de la adicción es cualquier cosa que toma el control sobre nuestra voluntad. Entonces, en ese orden de ideas, yo personalmente considero que todos en alguna medida sí tenemos algún tipo de adicción, ¿cierto? Algún comportamiento del cual somos dependientes, ¿cierto? Y digamos que el planteamiento mío es que la verdadera recuperación está en la búsqueda de la libertad. Y esa libertad se encuentra a partir de no depender de nada ni de nadie, ¿cierto? Ser dueños de nuestras decisiones y que las cosas que elijamos hacer sea por convicción y no por impulso. Básicamente esa es un poco la premisa de lo que estoy desarrollando. De acuerdo. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una adicción a algo, digamos, hablemos de licor, o hablemos de ejercicio, que me parece muy interesante también, ¿cómo nos damos cuenta si somos adictos o si lo que hacemos es controlado? ¿Cómo lo podemos saber? Pues básicamente la forma en la que yo lo puedo determinar es cuando excede, digamos, como mi proceso racional, donde yo no estoy haciendo una elección, sino que ya empieza a funcionar en automático, porque es algo que mi cuerpo o mi mente de alguna manera me están pidiendo sin que yo tenga control de la situación. Y digamos que eso me ha pasado, por lo menos a mí, con muchísimos comportamientos a lo largo de la vida, que sé que estoy haciendo algo y mientras lo estoy haciendo me pregunto,
pero ¿por qué estoy haciendo esto si no quiero? Entonces digamos que hay una explicación alrededor de esto y es que la mayoría de esos comportamientos te generan dosis o microdosis de dopamina, ¿vale? Y ellas toman el control de tu cerebro. Entonces, de alguna forma, un cerebro no adicto lo que hace es que cuando piensa en hacer algo, el pensamiento pasa por el lóbulo frontal, por la corteza prefrontal del cerebro, se toma una decisión y se decide si se quiere hacer o no. Cuando hay un comportamiento adictivo, ese pensamiento no llega, sino va directamente al hipotálamo, que es como el centro de impulso del cerebro, y empiezas a actuar en automático. Digamos que esa es la explicación más técnica. Ahora, ¿cómo lo notas? Básicamente cuando un comportamiento repetitivo está empezando a tener repercusiones negativas en ti. Y empieza a tener algún tipo de impacto. O sea, yo siempre he sostenido que el problema no son las sustancias o los comportamientos específicos, son la relación que yo tengo como individuo con cada una de esas cosas. Entonces, más o menos así lo entiendo. Estás en una fiesta, te tomaste un trago, está bien, puedes seguir normal la noche, no hay ningún problema. Listo, es algo que puedo controlar. Te tomaste un trago, tienes la necesidad de tomarte otro, tienes la necesidad de tomarte el tercero y definitivamente ya es algo que no controlas. Así tú digas en cualquier momento, porque eso yo lo he escuchado mucho, en cualquier momento lo puedo dejar, pero no es cierto. En realidad es como un contentillo que te das porque el cuerpo te lo exige y te vence la carne, digámoslo así, sobre esa parte mental. Es que decir lo puedo dejar cuando quiera es un sofisma de distracción, es una manera de justificar mi comportamiento, ¿cierto? O sea, digamos, me resulta muy curioso el ejemplo que pones porque a mí yo hace 30 años no tomo y estoy en una fiesta y veo que a alguien se le está derritiendo el hielo en el whisky y me empieza a dar desespero. Yo soy como, toda esa vaina, que eso no es para saborearlo. ¿Me explico? Sí. O sea, y ese es el pensamiento adictivo. Hay gente que, lo que tú decías, tranquilamente puede pasar toda la noche con 1 o 2 copas y no lo hace desde un lugar de necesidad, sino desde un lugar de disfrute, ¿vale? El tema es cuando ya de manera compulsiva empiezas uno detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro. Y otro síntoma, otra manifestación es la gente que no es capaz de irse, ¿cierto? Hay gente que, bueno, listo, ya me tomé 2 tragos, compartí con mis amigos y me voy a dormir y no pasa nada. Hay otros a los que se nos pega la aguja. Sí. Inclusive después de la fiesta estamos buscando más fiesta, ¿me explico? O sea, digamos que ese es un poco el patrón de comportamiento que yo tenía en consumo activo y se ve en cualquier cantidad de personas y esto es mucho más común de lo que nos imaginamos. Estamos de acuerdo. Oye, y nos identificamos mucho porque yo soy muy sincero en lo que yo hago y en lo que yo vivo. Yo duré 30 años sin tomar licor también, 30 años porque yo tenía problemas con el licor en mi juventud. Después de 30 años, y vi en tu Instagram que dices frases y cosas muy buenas, me decías, llevo 30 años sin tomar y disfruto una fiesta mejor que si tomara. Y a mí me pasaba lo mismo, yo disfrutaba las fiestas mejor. Y después resolví volver a tomar un poco, eso te lo estoy hablando de hace unos 3 años. Y ahora en este momento yo me estoy confrontando porque yo digo, creo que otra vez estoy empezando a recaer. Creo que estoy empezando a recaer y necesito cortar con esto ya. Entonces, sí te entiendo, me gusta mucho la apreciación de lo que haces y me gustaría un poquito también que nos hablaras sobre esa conferencia que vas a realizar. ¿En qué consiste? ¿Qué va a ver ahí la gente? ¿Cómo va a ser? ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Pues mira, yo estoy haciendo varias cosas, estoy escribiendo un libro en este momento, estoy desarrollando la conferencia que básicamente va a estar dirigida a colegios, universidades y empresas, ¿cierto? Para acercar a las personas a estas adicciones no convencionales de las cuales nadie habla, ¿cierto? Porque sí hay cierta información allá afuera en redes y pues en internet acerca del alcoholismo, de la drogadicción, ¿cierto? Pero es muy poca la información que hay alrededor de otro tipo de dependencias. Por ejemplo, la ludopatía, que es mi principal adicción, ¿cierto? Explícame esa. La adicción al juego de azar. ¿Vale? O sea, al casino. Yo los peores fondos de mi vida los toqué jugando, ¿vale? Entonces, digamos, es poder acercar especialmente a los jóvenes a la información de que este tipo de
peligros pues están allá afuera. Ujú. Y cómo pueden empezar a identificar comportamientos adictivos en ellos y aprender a frenarlos a tiempo, sobre todo buscar ayuda en el momento en el que sientes que algo se te sale de control. Entonces es básicamente, y más hoy en día donde a los niños les dan una pantalla desde que prácticamente pueden entender, ¿cierto? Y se vuelven adictos a estar conectados todo el tiempo. Creo que ese es otro de los tantos mecanismos de evasión. Y la premisa de lo que estoy desarrollando tiene que ver con aprender a vivir aquí y ahora. A vivir, no sobrevivir, a estar verdaderamente presente y no simplemente permitir que la vida te pase y te pase el tiempo. Entonces también se trata de no solo dar información y de pues aclarar dudas y desbaratar mitos, sino también de dar herramientas para poder manejar ciertas cosas. Pero sobre todo tiene que ver con la instalación de un proceso de conciencia. O sea, digamos que lo que tú me cuentas hace un rato resuena mucho conmigo y me parece muy interesante porque es que a partir de un despertar de conciencia es que uno empieza a detectar cuando un determinado comportamiento o situación está teniendo un efecto negativo en mi vida. Entonces, es la permanente búsqueda de que podamos encontrar cuáles son esos comportamientos que nos hacen daño, sea lo que sea, ¿cierto? Y aprender a vivir en equilibrio. Es básicamente como el cuerpo de la conferencia. Yo estaba leyendo tu Instagram también, Lino, es Lino Restrepo, ¿verdad? @Lino Restrepo. Sí, correcto. Para que las personas, por favor, entren ahí, miren este material que es muy valioso y de todos modos hagan algo con Lino porque me llama la atención y quiero que me expliques un poquito eso. Tú dices, estoy en... Bueno, parece que nos ha congelado un momentico la imagen y la señal de Ángel, ya lo vamos a tener, pero sigamos entonces con este tema tan interesante que nos estás contando. Síguenos contando un poquito más de detalles, Lino. Pues digamos que Ángel me estaba preguntando con respecto a mi contenido. Y digamos que de un tiempo para acá, a partir de una posibilidad que tuve de estar en un podcast muy escuchado, digamos que muchas personas empezaron a interesar en mi historia. Y empecé a sacar pequeñas cápsulas de contenido con información acerca de las adicciones, de la recuperación, de todo lo que está asociado. Y digamos, ha habido una recepción muy bonita, la gente me ha acogido muy bien y ha sido una bendición muy grande. Fantástico, ya tenemos a Ángel nuevamente con nosotros. Ángel. Oiga, lo increíble es que en California se pierda el internet, o sea, supuestamente esta es la cuna del internet y aquí se pierde el internet también, pero bueno, qué bueno que volvimos a conectar. Entonces, yo te decía que esa palabra de acompañar es una palabra muy grande. Acompañar a alguien que está en un proceso de eso. Yo he conocido personas, he estado con personas que han tenido unos problemas de alcohol y de drogas durísimo, y créeme que llega el momento en que digo, uy, ya no más, no quiero saber, o sea, no quiero saber más de esta persona porque es que ya no hay yo cómo ayudarla, ya no hay yo qué hacer, ¿me entiendes? ¿Cómo lo logras, Lino? A ver, te explico. Digamos que yo diseñé un proceso terapéutico basado en el que hice yo y basado también, obviamente, en el programa de 12 Pasos. Y muchas personas se han empezado a acercar a mí porque yo creo que no hay nada más terapéutico, más sanador que el poder de un adicto que ayuda a otro adicto desde su propia experiencia, ¿cierto? Este es un camino que no es sencillo de recorrer, es muy solitario muchas veces. A veces en el proceso de echar para abajo también nos llevamos a muchas personas por delante y perdemos familia, amigos y todo tipo de apoyo. Y en grupo tenemos un dicho que es, esto es con la familia, sin la familia o en contra de la familia, ¿cierto? Entonces a veces en ese transitar nos hace falta una voz de experiencia, ¿cierto? Una persona que entiende nuestro camino, nuestros dolores internos, nuestro recorrido, nuestros vacíos, nuestras carencias y nos puede acompañar a partir de esto. Pero digamos que yo he llegado a una conclusión y es que se puede salir de esto. La única condición y la única premisa es que estés dispuesto a hacer el trabajo que corresponde hacer para poder salir adelante, porque esto no es un tema de fuerza de voluntad, es un tema de buena voluntad, ¿cierto? De estar en disposición, de abrirte
para poder lograr esto. Entonces digamos que ha sido maravilloso, ha sido enriquecedor y me ha concedido un enorme propósito en la vida poder acompañar a personas, pero no solo adictos, sino también codependientes, que ese es otro tema, en sus propios procesos de recuperación. Está muy bueno eso, y hay un ejemplo que yo siempre llevo, que es el ejemplo de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Cuando Abraham va subiendo al monte con Isaac para sacrificarlo, dice que él iba acompañado de sus siervos. Las montañas eran muy peligrosas, habían ladrones, habían tigres, había de todo, y sus siervos lo que hacían era combatían con todo lo que estuviera, acompañaban hasta un lugar. Luego cuando Abraham ya va a llegar, él dice, déjenme aquí, yo sigo con mi hijo. Y él sube y hace lo que Dios le pide que haga. Pero la característica es esta: llega un momento en que tú acompañas, pero también llega un momento en que la persona que necesita salir adelante tiene que caminar sola, porque acompañar está muy bien, pero yo me imagino que la fuerza de voluntad de esa persona para seguir sola en ese momento, porque tú no puedes estar 24/7 con la persona, tiene que darse para que logre salir y empezar a recuperarse de la adicción. ¿Sí es así? Pues digamos que el punto de partida es la aceptación, ¿cierto? Y la rendición, básicamente. Cuando yo me rindo y estoy en disposición de entendiendo que esto es más fuerte que yo, ¿cierto? Y tengo voluntad. Pues básicamente una vez me son concedidas las herramientas, pues claramente depende de mí utilizarla. Yo siempre he dicho, el 90% de los resultados de poder salir adelante en un proceso de recuperación pasan por el adicto que se está recuperando y ni siquiera por el terapeuta o el programa al que esté sometido. De hecho, no hay terapeutas buenos o malos, no hay centros de recuperación buenos o malos, hay personas con disposición de recuperarse o no. Entonces, si bien hay un acompañamiento y hay como unas pautas que se dan y hay como unas ciertas herramientas que se extienden también, la utilización de esas herramientas depende de la persona que está en el proceso de recuperación. Entonces sí, es un camino de alguna manera solitario, ¿cierto? Aunque siempre hay una presencia guiando desde mi punto de vista, que es Dios, y mientras tú estás con Dios no estás solo. Me explico, que es de hecho una compañía mucho más valiosa que cualquier terapeuta o cualquier persona que pueda acompañarte en este camino. Entonces, yo creo que de la mano de Dios y poniendo de tu parte un poco, es posible que logres salir adelante, aunque las cifras de recuperación no son alentadoras. Y ya eso habla de lo dura que es esta enfermedad. ¿Por qué no son alentadoras? ¿Dónde puede estar fallando el tema? Pues mira, hay estadísticas que dicen que de cada 100 adictos, 10 buscan ayuda, y de los 10 que buscan ayuda, 1 se recupera. Es durísimo. Sí, es durísimo. Y para mí hay muchos factores, uno de los cuales es la presión social. Creo que especialmente en una cultura que está dominada por el licor, creo que a mucha gente le cuesta trabajo adaptarse a situaciones sociales donde hay trago, digamos que no tener esa muleta, no tener ese bastón, les resulta muy incómodo. Digamos que no vivir aquí y ahora es el tema. Si yo vivo solo por hoy, yo puedo no consumir hoy, ¿cierto? Pero cuando yo estoy proyectado, cuando yo estoy pensando que nunca más en mi vida me voy a tomar un trago o que estoy restringido, pues digamos que se le dificulta mucho a la gente, porque pues cuando piensas en objetivos tan grandes, ¿cierto? Pues sí, te pueden abrumar un poco. Entonces creo que ese es uno de los factores, el componente social. Y si caes una vez, levántate. Si caes 2 veces, levántate. O sea, nunca digas no pude. Yo creo que eso es clave y yo lo he vivido en muchas cosas en las cuales creo que he sentido, ahora que hablo contigo, digo, he sido adicto a esto, a esto, pero digo, siempre he intentado no rendirme, no quedarme en el piso. Levántate y vuelve a empezar. Yo creo que Dios siempre hace borrón y cuenta nueva y vuelve y te da el ánimo, el impulso para que lo puedas hacer. Y lo que tú decías es muy cierto, no aceptarlo. El apóstol Pablo, me refiero a la Biblia porque los 12 pasos, como dices, hablan de Dios. El apóstol Pablo decía, en mi debilidad me fortalezco.
Tu debilidad es tu adicción. Y cuando tú dices, en mi debilidad la voy a mostrar, la voy a exhibir, voy a pedir ayuda sobre esa debilidad, ahí es cuando tú te fortaleces y sales adelante. Y ahora que lo mencionas, la Biblia también dice, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Es lo que nos pide Dios. O sea, yo estoy aquí para acompañarte, pero el trabajo te corresponde hacerlo a ti. Tú eres el dueño y el responsable de las decisiones basado en el libre albedrío que yo te concedí. Entonces, sí, ya que lo mencionas, mi historia, yo la entiendo, Ángel, como una historia de resiliencia, ¿me entiendes? De no darme por vencido, de levantarme cada vez que me he tropezado, que no han sido pocas veces, pero es, listo, me caí esta vez, pero no me voy a quedar caído, ¿cierto? Voy a hacer el esfuerzo, como decía hace un rato, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Levántate, encárgate. Yo te voy a dar fuerza, pero estás tú aquí para tomar la decisión de levantarte. Entonces yo creo que sí, un poco mi mensaje es, no importa cuántas veces te tropieces, o sea, el verdadero triunfo no está en no caerse, está en saberte levantar cuando te has caído y no dejar de insistir, ¿me entiendes? El problema es enamorarse del mismo error. O sea, yo me puedo equivocar con cosas distintas, lo que yo no puedo es seguir insistiendo en el mismo error, ¿vale? Y enamorarme de él, porque ahí es donde ya no es un problema, no es una enfermedad, es simplemente terquedad. Perder una batalla no es perder la guerra. Así que puedes perder una batalla un día, pero tienes muchos días más para convencer y ganar. Hay algo que me gustaría, pues ya estamos cerca a terminar, y es cómo la gente puede tener más contacto contigo, cómo pueden conocer más todos tus trabajos, tus proyectos, tus conferencias, que a mí me parece muy importante que la gente entienda que puede tener a alguien que de una manera, con mucho método, con mucha sabiduría en lo que ha hecho, puede salir adelante al lado tuyo. Pues mira, la manera más fácil de contactarme es a través de mi Instagram, como lo dijeron ahorita, @LinoRestrepo. Y digamos que me pueden contactar por mensaje privado allí si realmente quieren hablar conmigo. Ojalá puedan pegarle una mirada al contenido. Hay bastante contenido con respecto a temas que tienen que ver con adicción, que se informen. Y pues digamos, si me googlean también van a encontrar entrevistas un poco más largas y este tipo de cosas, y pues qué mejor que este espacio que me están dando ustedes para llegar a tantas personas y ser instrumento y ser herramienta de bendición para alguien que la puede estar pasando mal en este momento, que está buscando una voz de esperanza. Entonces pues nada, esta oportunidad es maravillosa y estoy muy honrado. A mí me parece... Y me parece muy importante, Lino, que por ejemplo hayan personas que hablen contigo y te digan, oye, yo siento que me dejo llevar por esto, digamos, por abrir un computador y tener que ver una página de pornografía. Siento que me dejo llevar porque me tomo 2 tragos y quiero el tercero. Siento que me dejo llevar porque alguna vez probé marihuana y siento que debo volver a hacerlo. O sea, hay muchas cosas que la gente puede hablarte y te puede decir cómo estoy. Evalúame un poquito de acuerdo a tu experiencia en cómo estoy, y posiblemente tú le puedas como orientar hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, ¿sí? Por supuesto, Ángel. O sea, digamos que yo empecé a hacer esto desde un lugar de devolver lo que a mí me fue dado, ¿cierto? De poder prestar servicio en la medida de mis posibilidades. Yo trato de responderle a toda la gente que me contacta. Pues sí, mi día tiene 24 horas como el de cualquier otra persona, pero digamos que en la medida de mis posibilidades yo siempre respondo. Y trato, aunque sea de darle una voz de aliento a alguien que la está necesitando. Te repito, esto es lo que me da propósito en la vida. He encontrado en esto mi misión, ¿cierto? Pues la que me ha sido encomendada por Dios. Y pues la hago con mucha alegría. Entonces sí, el que se sienta animado a contactarme, por favor hágalo, que yo estaré aquí para escucharlo y para atender en la medida de mis posibilidades. @Lino Restrepo
en Instagram. Jova, ¿cuánto tenemos? Ya vamos a terminar, es que estoy por mi teléfono. No, se nos acabó el tiempo, Angelito, pero esta charla está súper entretenida. Yo creo que va a tener que tener una parte 2. De una, aquí estamos y te prometo que con mejor internet. Me encantaría volver a mí también y acompañarlos. Vale, pues Lino, gracias, muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Esto no es algo religioso, téngalo en cuenta, esto no es algo religioso. Los 12 pasos se han llevado desde hace muchos años y es algo en lo que Alcohólicos Anónimos usa cada rato. Entonces no es nada religioso, es simplemente una compañía para usted que se está levantando de la adicción o que por lo menos quiere salir de ahí. @Lino Restrepo por Instagram. Gracias, Lino, Dios los bendiga. Jova, gracias. Que estoy supremamente emocionado de poder haber sido partícipe de este pedazo radial tan importante. Para nosotros es un privilegio haber contado hoy con la presencia de Ángela Guillón desde California y por supuesto contigo, Lino. Gracias de verdad por compartir con nosotros ese mensaje tan interesante. Y a nuestros oyentes también, muchas gracias por estar con nosotros en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Chao. Chao, chao. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.